Continuamos con La Noche. La política estadounidense hacia el régimen de los hermanos Castro en Cuba también recibió un mensaje de los electores en las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos. Mientras persisten algunas voces que piden el levantamiento del embargo a la isla, el nuevo triunfo de los republicanos en Florida, estado con gran influencia de cubanoamericanos en el exilio, envía un mensaje de rechazo a quienes han promovido medidas de flexibilización frente a la dictadura cubana. Florida no solo religió a su gobernador republicano Rick Scott, también le dio la victoria al republicano de origen cubano Carlos Curbelo en la Cámara de Representantes, lo que significó una derrota para el representante demócrata Joe García, defensor de una mayor apertura entre Estados Unidos y Cuba. Las voces que piden levantar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde 1960 a Cuba persisten. Sin embargo, esa posibilidad sigue siendo lejana mientras no haya democracia y respeto a los derechos humanos en la isla, como lo condiciona Estados Unidos. Las presiones a la Casa Blanca para que reconsidere la histórica sanción siguen llegando desde diversos escenarios. La Asamblea General de la ONU, por 23º año consecutivo, pidió con una abrumadora mayoría el fin del embargo. Incluso el influyente diario The New York Times así lo sugirió recientemente en un editorial. Sería sensato que el líder estadounidense reflexione seriamente sobre Cuba, donde un giro político podría representar un gran triunfo para su gobierno. El régimen de los Castro ha usado dicho embargo para excusar sus fallas y ha mantenido a su pueblo bastante aislado del resto del mundo. En medio del debate que suscita el tema del embargo estadounidense a Cuba, y aunque algunas encuestas muestran que el 52% de personas de origen cubano residente en Miami cree que el bloqueo debe terminar, podría interpretarse, a juzgar por los recientes resultados de las elecciones del pasado 4 de noviembre, que el ala republicana tradicional del denominado anticastrismo sigue imponiéndose en Florida, estado referente de los cubanos en el exilio. No solo el gobernador republicano Rick Scott ganó la reelección. Además, las ideas que durante el último periodo legislativo ha impulsado el representante demócrata Joe García de buscar una mayor apertura en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no calaron en la mayoría del electorado. Con 47% de los votos, García fue derrotado por el republicano de origen cubano Carlos Curbelo, quien obtuvo el 52%. El ahora electo representante en la Cámara Baja por el Distrito 26 de Florida es administrador de empresas y actual miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. Curbelo logró el escaño respaldado por destacadas figuras de su partido que mantienen un claro rechazo al totalitarismo en Cuba. Para ellos, cualquier tipo de apertura hacia la isla termina siendo usado por el régimen castrista para beneficio propio y no para el del pueblo que padece las restricciones de la dictadura. El nuevo triunfo de los republicanos en Florida llega en momentos en que los cubanos exiliados en ese estado esperan atentos si el presidente Barack Obama hará presencia o no en la próxima Cumbre de las Américas de mayo de 2015 en Panamá, a la que ha sido invitado el régimen cubano. Es inevitable la expectativa, pues en un espacio democrático tendría participación, paradójicamente, un país carente de democracia como Cuba. NTN 24 es el medio de comunicación internacional aliado del simposio anual Democracia en las Américas, que en su tercera versión fue celebrado en el Miami-Dade College en Florida. Precisamente para continuar hablando de la incidencia que tendrá en América Latina el control del Congreso logrado por parte del Partido Republicano, hemos invitado a dos de los principales líderes que hicieron parte del simposio anual Democracia en las Américas. Saludamos en Miami, Florida, a esta hora José Zambrano, es presidente de la Fundación Zambrano, organización que promovió el simposio anual Democracia en las Américas, que en su tercera edición ha finalizado este viernes en Miami. Y también está desde Miami, en la Florida, Juan Antonio Blanco Gil, doctor en Historia de Relaciones Internacionales, fue uno de los oradores invitados al simposio anual Democracia en las Américas y participó en el panel Estado de Derecho, cómo la gobernabilidad y la seguridad impactan en la sociedad. El doctor Blanco es director ejecutivo del Centro para Iniciativas Latinoamericanas y del Caribe. Ambos, bienvenidos al programa La Noche.
Quiero empezar con usted, señor Juan Antonio Blanco, y preguntarle a propósito de este nuevo orden de poder en los Estados Unidos, donde los republicanos, tras las elecciones de medio término, terminan controlando la Cámara de Representantes, pero también tienen el liderazgo en el Senado. Las políticas hacia países de América Latina que son cuestionados por que no están respetando los valores democráticos, por violaciones a los derechos humanos, ¿usted cree que va a haber un endurecimiento de lo que opina los Estados Unidos de lo que pasa en, por ejemplo, países como Venezuela y como Cuba? Es de esperar de que, bueno, primero buenas noches, Jason, y un saludo a toda la teleaudiencia que ustedes tienen en varios países de la región. Y contestando tu pregunta, efectivamente yo sí pienso de que en algunos casos va a haber, si no un endurecimiento, aunque es de esperar que en el caso de Venezuela, finalmente el proyecto de sanciones que se había preparado en el Congreso sea aprobado, ya que la legisladora, la senadora de Luisiana, que se estaba oponiendo a esas sanciones, tiene grandes posibilidades de perder su escaño en la segunda vuelta. En ese caso es posible que se recrudezcan las medidas de castigo por la represión en Venezuela específicamente. En el caso de Cuba, lo que más es posible esperar sobre todo es dos cosas. Uno, un monitoreo mayor sobre las actividades de Cuba, como por ejemplo el reciente intento de pasar un contrabando de armas en plena violación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hacia Corea del Norte. Es muy posible de que haya una vigilancia mucho mayor y una exigencia mucho mayor en los organismos internacionales por parte de Estados Unidos de sancionar ese tipo de conducta por parte de Cuba. Y en el caso del embargo, lo que es muy difícil poderlo apretar más es un embargo completo, es mucho más integral incluso que el de Irán. Ahí la única cuestión que es de esperar es que no se va a producir el levantamiento del embargo por el cual se venía montando una campaña de mercadeo político en distintos medios, en medios de prensa norteamericanos como el New York Times, en medios académicos, con distintos foros. O sea, es poco probable que nada de eso tenga alguna mella real en la política norteamericana en los próximos 2 años. En Miami, Florida, señor José Zambrano, ¿usted qué opina? Mientras la región, en cierta forma, decide incluir a Cuba, la Organización de los Estados Americanos habla de invitar a Cuba a foros democráticos. Estados Unidos ha sido uno de los países más radicales y se ha opuesto firmemente. Con el presidente Obama en la cabeza, pero con un Congreso republicano, con un Congreso teñido de rojo, ¿cree usted que la postura hacia Cuba se va a radicalizar? Mira, primero agradezco la invitación, Jason, y saludo a la audiencia en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo considero que indistintamente de la tendencia política que esté controlando la Cámara Baja o la Cámara Alta del Senado y del Congreso norteamericano, lo más importante es que este país sea auténtico con defender el fundamentalismo democrático. No se puede premiar ya países como Cuba y como Venezuela que no son democráticos, que son realmente dictaduras y que son totalitarios y que están afectando a un país y a otras naciones porque este modelo también se está exportando a otras latitudes. Hay que celebrar con éxito, claro, el resultado de las elecciones. Nosotros como fundación defendemos y sostenemos la democracia en las Américas y que las elecciones en Estados Unidos se hayan realizado en la tranquilidad que siempre se realizan y que este resultado sea un ejemplo más de cómo debe funcionar una democracia y debe ser emulado por otros países. La democracia no es perfecta y sí estoy a favor de que se tenga una postura honesta y clara en referencia a Cuba. Cuba no puede ser premiado en lo absoluto por ser una dictadura. No puede haber un doble discurso hacia eso, tiene que ser un discurso homogéneo por parte de cualquier instancia del gobierno norteamericano.
Señor Juan Antonio Blanco, ¿qué tanta influencia tienen los Estados Unidos sobre el continente americano, particularmente los países de América Latina? ¿Cree usted que ya se ha perdido mucho el control que podía tener Estados Unidos, el lobby diplomático para tomar decisiones sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica? Yo creo que indiscutiblemente que hoy hay una difusión de poder mucho mayor de la que había en los años 50 o los años 60. Eso responde a dos cosas. Una es una tendencia general del mundo, con la globalización, con la emersión de nuevas potencias, como es el caso de China, la nueva influencia que ejerce Brasil, aunque en este momento está nuevamente deslizándose hacia una situación menos influyente. La otra es la actitud, la filosofía, por decirlo así, de política exterior que ha seguido el gobierno de Obama y en alguna medida también el gobierno anterior, el gobierno de Bush. O sea, las prioridades de política exterior después de septiembre 11 se trasladaron a otras regiones del mundo. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Bush fue visitar México, establecer relaciones, establecer una interactuación de nuevo tipo con el gobierno mexicano, estar dispuesto a discutir cuestiones migratorias, etcétera. Y todo eso quedó congelado a partir de la lucha contra el terrorismo. Después de eso yo creo que ha venido un gobierno con una filosofía liberal que al parecer tiene un complejo de culpa por el pasado neoimperial, por decirlo de alguna manera, de algunas políticas norteamericanas, y se siente que mientras más alejado esté de los acontecimientos latinoamericanos, pues más condescendientes serán las opiniones de los gobiernos con respecto a los Estados Unidos. Lo cierto es que cada vez que se ha hecho una encuesta en la población latinoamericana, los latinoamericanos como tales ven con gran admiración el sistema norteamericano. Sí. Y la prueba de ello es que continúa siendo el país que principalmente es un magneto para la migración hacia acá. Ahora, si la política hacia Blanco, América Latina es dejada al libre albedrío. Sí, perdón. Este debate también se ha trasladado dentro de los Estados Unidos, donde se han empezado a escuchar voces que piden el levantamiento de las leyes del embargo impuestas en 1966 por la Casa Blanca contra Cuba, que piden que se permita que ciudadanos estadounidenses viajen a la isla. ¿Está listo en este momento el continente y los mismos Estados Unidos para tomar una decisión como esta? El continente para tomar una decisión con relación al levantamiento del embargo. Si se puede en este momento contemplar. A ver si entiendo su pregunta, porque bueno, en este momento, después de las elecciones, no. Yo diría que antes de las elecciones tampoco se habría podido contemplar, por una razón muy sencilla. O sea, olvídese de la opinión que usted tenga sobre el embargo y olvídese de la postura de simpatía o antipatía que usted tenga hacia el gobierno cubano. El embargo es una medida del Congreso de los Estados Unidos y para levantarla tiene que ser el Congreso el que la levante. Y no había los votos ni antes de estas elecciones y mucho menos después de estas elecciones para levantar el embargo. Lo que queda es la solicitud que esos grupos antiembargo le hacen al gobierno de Obama de que haga uso del poder ejecutivo que tiene para modificar algunos aspectos de la política del embargo y hacerlo más flexible. Pero el problema que tiene el gobierno y la Casa Blanca en este caso es que tiene que hacer un uso muy prudente con el escaso capital político que está demostrado que en este momento tiene el presidente de los Estados Unidos, de en qué circunstancias va a hacer uso, va a invertir su escaso capital político para hacer uso de una medida ejecutiva en favor de alguna causa. Si usted me pregunta a mí cuál es una causa por la cual el presidente de los Estados Unidos debería arriesgar su capital político, le diría que la reforma migratoria, o por lo menos algunos gestos
en términos de la reforma migratoria, porque sería la estrategia del Partido Demócrata para ganarse a las minorías hispanas con vistas a los votos del 2016. Sí. Pero me pregunto cuántos votos se va a ganar el presidente de los Estados Unidos arriesgándose a ser atacado por todo el Congreso si comienza a hacer medidas ejecutivas en relación al embargo. Señor José Zambrano, el debate también se dio muy fuerte en justamente el estado de la Florida, donde ustedes se encuentran, por la cantidad de exiliados cubanos que se encuentran allí. Algunos hablaban de respaldar, por ejemplo, a un candidato como Joe García, congresista demócrata, que hablaba de esta apertura, de contemplar algunos cambios en la política tan rígida que tenía Estados Unidos con la isla. Sin embargo, Joe García termina perdiendo y el que gana es su contendor Carlos Curbelo, republicano. También el gobernador Rick Scott, republicano, termina siendo reelegido. Entonces, esto significa que ni el mismo exilio cubano está de acuerdo en flexibilizar un poco la política estadounidense hacia Cuba. Mira, yo lo que considero es que el tema de Cuba se ha puesto de nuevo a la palestra en la Florida, porque adicional ya a Cuba hay otro ejemplo en las Américas, que es Venezuela. Y ya la comunidad de exiliados venezolanos ha aumentado en el sur de la Florida y es una voz de opinión importante. Entonces los mismos síntomas que presenta Cuba como dictadura también lo está presentando Venezuela y ambos están sufriendo la consecuencia. Sí incide efectivamente temas como Cuba y como Venezuela en la política interna de los Estados Unidos, estoy de acuerdo en eso, y sí puede decidir sobre las elecciones internas para el Congreso y de un Estado. Yo soy de la opinión, como ya te lo hice saber, de que no estoy de acuerdo que existan posturas blandas o de premios hacia países que no representan la democracia, que están abusando de un poder totalitario, que son sociedades cerradas. Hoy se habló en el simposio de eso, y no podemos nosotros de alguna manera tener un discurso doble hacia ellos. Más bien instituciones que representan la parte multilateral en las Américas han tenido una postura un poco condescendiente referente a Cuba o referente a Venezuela, y por el contrario, mi llamado es a que esa postura cambie, a que sean más sólidos y fuertes en las medidas en que tienen que tomar y que se les permite legalmente tomar para que esta situación en estos países a futuro tengan opción de cambiar, que realmente se puedan instalar democracias fundamentalistas en sus valores y en sus principios, tanto en Cuba como en Venezuela. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿creen que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, logrará acordar una reforma migratoria en un Congreso dominado por el Partido Republicano? Los invitamos a que nos sigan enviando sus opiniones a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora. José Rafael Rojas dice, si no pudo o no quiso antes, ahora la situación es mucho más complicada. También escribe Girlenis McIntyre, dice, Obama ha deportado más latinos en los primeros 4 años que Bush en sus 2 gobiernos. Y también nos escribe Julio, dice, no existe la más mínima posibilidad de que se haga la reforma migratoria si con el Congreso a su favor no la hizo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos para continuar el análisis de lo que está ocurriendo con la democracia en América Latina a propósito del tercer simposio Democracia en las Américas que termina hoy en Miami. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.